los milagros son realidad. Cuando decidimos seguir a Cristo, todos nosotros también pasamos por dificultades, ¿verdad? No pasa mucho tiempo después de que quizás, y usted puede estarlo viviendo, que dice, uy, llegué al Señor y recibí a Cristo, y estar muy feliz porque sabe que hay un cambio ocurrido en su vida. Pero hay cosas que empiezan a marchar al revés, como que las cosas no están como quisiera que estuvieran, y en vez de estar mejor, parece que retrocediera. Entonces eso sencillamente nos habla, y sencillamente es de entender que cuando decidimos seguir a Cristo y empezamos a experimentar estas dificultades, estamos tratando de vivir como hijos de Dios en un mundo perverso. Eso nos va a suceder y nos extrañe. El apóstol Pedro, leemos en la primera epístola de Pedro, dice en el capítulo 4:12: amados, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Dios tiene un plan contigo y lo cumplirá. Abraham le dijo: tengo un plan contigo, y le dijo el plan: vas a tener una descendencia. Pero las cosas fueron al contrario, ni tenía descendencia, y le tocó irse a otro país porque había una hambruna. Entonces Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Eso es lo más importante que debes tener presente, que Dios tiene un plan contigo, y un plan bueno. Dios no te ha llamado para sufrir. Él tiene un plan bueno y lo cumplirá. Pero sabe, para cumplir ese plan es necesario que seamos formados, es necesario que seamos entrenados. Es como aquella persona que decide: yo voy a participar en los Juegos Olímpicos, pero todavía no está preparado. Sabe que tiene que pasar por un tiempo donde va a entrenarse porque tiene un objetivo, pero se entrena y no para hasta que logra su objetivo. Todos nosotros somos entrenados en el reino de los cielos. Empezamos un entrenamiento porque es que venimos de una vida donde tenemos tantas costumbres, tenemos tantas ideas y pensamientos y cosas que creemos que estábamos bien o sabíamos que estaban mal, y tiene que haber un cambio que solo Dios lo puede hacer desde adentro, para que lo de afuera empiece a manifestarse en el plan que Dios tiene. Entonces, Dios nunca pierde. Y si estamos en ese entrenamiento, debemos saber y tener la confianza de que estamos siendo entrenados por el mejor, el ganador, y que con Él vamos a ganar. Con Él tienes todas las de ganar. Tenemos todas las de ganar. Él te va a llevar, sacará lo mejor de ti. Él es el especialista en sacar lo mejor y poder llevarnos al destino según su plan. A lo mejor no tienes ni idea de qué es lo que Dios quiere contigo, pero sientes que estás en este momento, en ese tiempo donde como que no sabes ni para dónde vas, porque las cosas no están bien. Pero Dios te hará entender cuál es su plan y cómo llevarlo a cabo. Él es el especialista. Yo me pongo a mirar que el mismo Jesús, desde el momento en que nació, nos enseña la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Leamos el versículo 13 y 14. Después que partieron ellos, es decir, está hablando de José y María,
he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, es decir, acababa de nacer Jesús. José y María sabían Jesús para qué había nacido, porque les había sido revelado que era el Hijo de Dios, que Dios les entregaba a ellos ese regalo y que había un plan. Era el Redentor, era el Salvador que estaban esperando. Pero resulta que se le presenta el ángel del Señor a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, es decir, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces Jesús, desde que nació, con su familia tuvieron que ir a Egipto, tuvieron que ser llevados, y yo creo que fue un tiempo de entrenamiento. La Biblia y en ninguna parte de la historia nos cuenta qué pasó allá. El hecho es que Jesús creció como niño en el seno de su familia, aparte allá en Egipto, y fue allá donde Dios a él mismo, supongo, porque pues es algo que yo por lo que conozco de la palabra, no porque ahí esté revelado. Y como Jesús luego, cuando apareció en medio de donde él fue a enseñarle, como el preadolescente, muchachos, él es el ejemplo. Cuando llegó allá como un adolescente a enseñar las escrituras, pues entonces entendemos que tuvo un tiempo donde él se preparó, donde él aprendió, donde Dios a través de sus padres, pero a través de las escrituras lo entrenó, y él tuvo que ser entrenado también. De manera que fue un tiempo, no sabemos qué tan difícil para sus padres, pero sí hay algo que Dios nos muestra. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que recibió como regalos? Incienso, mirra. ¿Y para qué le sirvió ese oro a José y a María? Si no fue para ese tiempo, es decir, Dios los llevó, pero no los abandonó, les preparó, pero siempre estuvo con ellos. Y aunque esos regalos tienen significados, un significado claro que conlleva, pero también era mostrar cómo Dios estaba con ellos para proveerles. No fueron abandonados. Si sientes que estás en esa etapa de entrenamiento, estás en un viaje a Egipto, podríamos decir, por eso me vino el título a la mente. Seguramente vamos como Jesús, su familia fue llevado a Egipto, como Abraham fue llevado a Egipto en ese entrenamiento, pero no estamos solos, y Dios no te deja abandonado, y Dios tiene cuidado de ti y está cuidando de ti. Tenlo por seguro. Y sabes, en ese tiempo, yo lo puedo decir por 40 años que ya llevo de haber tenido ese encuentro con el Señor. No, perdón, miento, 40 no, 37 años de haber tenido ese entrenamiento, de haber conocido al Señor, y cómo he pasado por entrenamientos que me han dado formación, pero donde sí verdaderamente he podido ver que la mano del Señor nunca me ha soltado, siempre me ha sostenido, y sé que siempre me seguirá sosteniendo. Por eso lo puedo decir, y que tú lo recibas, y que en este tiempo en que sientes que estás por Egipto ahora, me llama la atención que hable de Egipto. Cuando uno piensa en Egipto, uno piensa en un desierto, pero la verdad es que Egipto era una tierra muy fértil. Claro, el río Nilo en ese país permite que haya cultivos durante todo el año, y en ese tiempo, obviamente, por eso Egipto era un centro comercial importante. Entonces
la tierra, la reputación de Egipto era tierra fértil y centro de suministros de alimentos, especialmente en los tiempos de hambruna. Por eso Dios le dijo a Abraham en ese momento: váyase para Egipto. Así como vuelvo y reitero, quizás hay personas que están pasando dificultades económicas y empiezan a pensar: ¿a dónde migro? ¿A qué país voy? Que me vaya mejor. Puede que para Dios ese sea su plan. No necesariamente yéndose a otro país es que Dios le va a levantar y a prosperar y a llevar a cabo su plan. Si Él lo hace, ha sido su plan desde el principio. Si no, no te muevas sin la dirección de Dios, porque de pronto no va a ser para mejor, sino para no tan bueno. Se le vaya, y Dios sí tiene planes y los puede desarrollar donde quiera que Él te coloque. Entonces, con Abraham tuvo planes. Con Abraham tuvo planes. Pero también, como sabemos, había un plan, el principal, el más importante, con Jesús. Y me llama la atención como cuando Jesús empezó su ministerio, no fue llevado a Egipto, pero sí, leamos lo que nos dice la palabra en Mateo 4, el versículo 1. Jesús tuvo que ser probado. Entonces fue entrenado con su familia desde niño en otro país hasta que pudieron regresar, porque allí en su tierra es donde iba a desarrollar el plan de Dios. Pero leemos que cuando él iba a empezar su ministerio, tuvo que ser probado. Ese viaje que hizo Abraham, y vamos a hablar ahora, era un viaje donde él tenía que ser probado, porque había un plan de Dios para Abraham. Sí, la descendencia y lo que hoy en día es el país y lo que es Israel es descendencia y descumplimiento de la promesa de Abraham. Entonces Jesús tuvo que ser probado. Mateo 4, leamos versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Para ser tentado por el diablo. Jesús era Dios, pero Dios hecho hombre, naturaleza divina, naturaleza humana, y tuvo que ser probado. Tuvo que ser probado. Entonces, ¿por qué no vamos a ser probados nosotros? Si tuvo que ser probado Jesús para cumplir un plan establecido por Dios, nosotros también pasamos por eso, para ser probados, para hacer que Dios pueda sacar lo mejor de nosotros y cumplir sus planes. Entonces, como hombre, pero siendo Dios, tuvo que ser puesto a prueba. Y vemos, porque allí mismo dice que fue el Espíritu mismo el que lo llevó al desierto. Dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Si estamos nosotros en ese viaje, en estos momentos donde sientes que estás siendo como así, como que las cosas y por dentro estás así, el Espíritu Santo está obrando en ti. No temas, no temas. Entonces, veamos en qué 3 áreas en que Jesús fue probado. Y asimismo, nosotros vamos a ser probados. Primera área, fue probado en lo material. Tome nota. Allí mismo en ese capítulo 4 que estamos leyendo, el versículo 3 y 4. Leamos. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, fue probado en lo material. Jesús, siendo hombre,
al hacerse hombre como Dios, al hacerse hombre como Dios, pero siendo hombre, vino a identificarse con nuestras necesidades. Él como hombre se identificó con tu necesidad, con la mía, con la necesidad de todos nosotros. En Isaías 53:4 leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Allí podemos ver implícito cómo Él se identifica con nuestro dolor, no solamente el físico que allí dice tácitamente, pero con todas tus necesidades. Si Él hubiera caído en la trampa de convertir esas piedras en pan, hubiera satisfecho su propia necesidad. Entonces podría quedar invalidado para cumplir nuestras necesidades, porque Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Estaba siendo probado y no cayó en la trampa de lo que se llama el materialismo. El materialismo es la trampa que significa ser dominado por la riqueza, a la que Dios nos advierte en su palabra. No podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, sin que eso signifique que Dios no nos dé riquezas. Otra cosa es servirle, otra cosa es ser dominado por las riquezas y los placeres de este mundo por encima de Dios. De manera que allí nos enseña, si estamos pasando por pruebas, Dios tiene que probar nuestro corazón. ¿Quién es primero? En segundo lugar, bueno, y miremos que cuál fue y precisamente cuál fue el primer milagro que Jesús hizo. Transformó el agua en vino. Si Él hubiera fallado, habría estado habilitado. Y mire cómo nos muestra la importancia de que lo primero que Él hizo, se identificó con la necesidad en un matrimonio. Claro, eso tiene también toda una enseñanza y un significado muy hermoso acerca del vino en el matrimonio. Pero una familia celebrando, una familia de allegados, de amigos celebrando, y se les acabó lo más importante en ese momento para esa celebración. Él no tuvo problema, porque era hombre, pero era Dios y podía llevar a cabo el cambio del agua en vino. Él podía haber cambiado las piedras en pan. Claro que sí, pero hasta allí hubiera llegado todo. No habría quedado habilitado para llevar a cabo el cumplir y llenar, identificarse con nuestras necesidades, con tu necesidad. ¿Cuál es la segunda prueba? La segunda prueba está en el versículo 5 al 7. ¿Qué le dijo el diablo? Dice: le llevó a la santa ciudad. No fue a Roma, no era la santa ciudad Roma. ¿Cuál era? Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál era la trampa? ¿En qué fue probado Jesús? En su humildad. ¿Qué era lo que estaba Satanás tratando de que él hiciera? Que hiciera un gran show. No, pues que se lance y los ángeles vengan a recogerlo. ¿Iba a ser eso noticia?
Tal vez no tenía celular ni cómo mandar a las redes en ese momento, pero la noticia se iba a regar del espectáculo de este hombre. Miren lo que hace. Vengan todos a ver. Él se puede lanzar, a ver, hágalo otra vez. Y los ángeles, todo lo maravilla. Piense cómo hubiera sido el espectáculo, el show. Para eso vino él. Si se hubiera llevado la gloria a él como hombre, pero no como siempre él decía: yo hago la voluntad de mi Padre. Él nada hacía por decisión propia. Su voluntad estaba sometida a la voluntad del Padre, de Dios Padre. Por eso podemos aprender que su humildad fue probada. Si él hubiera caído en esa trampa de la vanagloria en la que somos nosotros también como seres humanos tentados, queremos llevarnos la gloria, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, tratar de lucirnos para impresionar a la gente, no, que hablen bien de mí. Ahora, no está mal tener un buen concepto de sí mismo, pero dice la palabra que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que el que Dios nos ha dado. Somos sus hijos, eres su hijo, su hija, llamados para grandes cosas, pero la gloria siempre será para nuestro Dios todopoderoso, para el que te ha creado y te ha dado. No estamos llamados para hacer show, impresionar y llevarnos la gloria. Y en tercer lugar, en el versículo 8 leemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿En qué estaba siendo probado allí Jesús? Jesús como hombre, pero también como Dios, probado en la obediencia. En la obediencia. Mire que son tres áreas muy importantes que si Jesús tuvo que ser probado, y seguramente él había sido entrenado en su tiempo, en su familia, en su tiempo, donde tuvieron que ir fuera a otro lugar. La obediencia es la trampa en que nosotros también podemos caer en esa trampa de hacer la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. De manera que esto Dios me lo colocaba para que en ese viaje a Egipto, mientras estamos pasando un tiempo de prueba, sabiendo que Dios tiene un plan y que Dios está con nosotros, hay áreas en las que Dios quiere formarnos, y qué bueno es empezar a reflexionar cómo estás en tu vida en estas áreas. Entonces, la obediencia es necesario probarla, que no hagamos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. La obediencia es una área donde más nos cuesta. Y sabe, esto de ser voluntario, eso se llama ser voluntarioso. Usted conoce una persona voluntariosa, y ahí usted ve a un niño así desde pequeño, voluntarioso, que lo que él dice y se rancha, y tiene que ser formado por sus papás. Claro, formado bien, no es a punta de golpes que hace lo que digo. Dios no nos trata así, nos enseña y Dios nos forma. La persona que tiene problemas con esta área siempre va a tratar de querer imponer aún a las malas, y de allí viene la violencia. De allí es donde estamos viviendo la violencia en nuestra sociedad, por querer imponer la voluntad propia a los demás, a una costa de causar daños a otros, porque se siente que él y que es más importante y que es lo que diga.
Eso también se llama autoritarismo. De manera que son 3 áreas en que somos probados también. Hay muchas otras, pero son cruciales. Entonces, hablando de Abraham, Abraham fue llevado para ser probado. ¿Qué pasó en este viaje que tuvo que hacer Abraham? A pesar de que él seguía siendo guiado y obediente, porque Dios le dijo que dejara su tierra, y llegó hasta Canaán, donde Dios le dijo que se establecería. Y cuando llegó la situación difícil, la hambruna, Dios le dijo que se fuera a Egipto, y él sin reparos dijo: nos vamos para Egipto. Pero leamos en Génesis 20 qué fue lo que pasó. Resulta que estando allí, en este proceso, en Génesis 20 está lo que sucedió. Él dijo: vamos a ir allá a Egipto. En Egipto hay un faraón. Allá tienen la costumbre de tener mujeres, y si es bonita, para acá venga mi hija. Y si es casada, al esposo lo desaparecían para quedarse con la mujer. Entonces a él le dio miedo. Dijo: mi mujer está muy bonita, ha mejorado desde que nos vinimos para Canaán. ¿Cómo la ha puesto Dios de hermosa? Con esta sí voy a tener descendencia. No con eso quiero hablar de que aquí la belleza sea la prioridad para Dios, pero Dios nos hermosea. Amén. De manera que él vio a su mujer muy hermosa y dijo: yo tengo que evitar un problema, que me van a matar para quedarse con ella. Entonces dice en el versículo 2, ahí en Génesis 22, dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios, bueno, pasemos en el versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Es decir, que Abraham le dijo que ellos eran hermanos. Entonces, para no tener problemas, y claro, Sara se la llevó para tomarla como mujer. Pero entonces, cuando estaba allí Abimelech por tomar a Sara, Dios se le apareció en sueños y lo detuvo. Él dice en el versículo 6: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. No, allí no es, perdón. El 9. Abimelech vino a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Porque lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Porque en el versículo 7 leemos que Dios le mostró en sueños a Abimelech y le dijo: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech, totalmente alborotado por lo que había hecho Abraham, fue a reclamarle. Después de que lo había recibido muy bien y le había ofrecido todo, ¿sí? Le había ofrecido, lo había llenado de todo lo que él necesitaba. Sí, lo atendió muy bien y le concedió que estuviera muy bien, los acomodó, pero le sale con estas. Y aquí podemos ver cuál fue la falla de Abraham. ¿La mentira? Sí, era una verdad a medias, y verdad a medias es mentira. Era una verdad a medias. ¿Por qué?
Porque leemos en el versículo 12 que él dice: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, era hermana media y se había casado con ella, era su mujer. En ese tiempo podía hacerlo. Ojo. Después ya usted lea la Biblia y se entera cómo las cosas cambiaron. Pero allí es como dio una mentira a medias, perdón, una verdad a medias. De manera, mi querido amigo, verdad a medias es... Pero ese no fue tanto el problema. El problema fue la falta de fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le había dado una promesa. ¿Cuál era? Que iba a tener descendencia. Cuando lo estableció en Canaán, le dijo: esta tierra te doy a ti y a tu descendencia. Cosa que no había. Cosa que después vemos como Dios le habla directamente. Pero al decirle que iba a tener descendencia allí, no la captó. Y si Dios le había dado esa promesa, ¿por qué iba a temer por su vida? ¿Acaso Dios promete y después se echa para atrás? ¿Acaso Dios le prometió descendencia y el hijo se va para Egipto y allá lo hago morir? No vas a morir. No se va a acabar tu vida. Puede que todo esté como una tormenta, que todo aparentemente esté revolcado en contra, pero no es tu fin. Sencillamente Dios está contigo y Él cumplirá su plan y lo que te ha prometido. Sigue aferrado a la promesa y permite que Él haga lo que tenga que hacer para que puedas ver el objetivo cumplido. La fe es probada. Leamos primera de Pedro. Dice allí: por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Que no nos sorprendamos, dice allí. No os sorprendáis. Qué tremendo. Dice: vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nos dice el Señor que no nos sorprendamos, porque nuestra fe por un tiempo, y dice un poco, o sea, aunque nos parezca muy largo, para Dios es poquito. Sencillamente aquí, un momentico, necesito enseñarte algunas cositas. Y no es que Dios te mande lo malo. Vivimos en un mundo perverso. Las tinieblas siguen en nuestro entorno y también vienen a afectarnos, a querernos hacer retroceder. ¿Qué quería Satanás con Jesús? Bloquear el plan de Dios. ¿Qué quiere Satanás hacer con nosotros cuando nos volvemos a Él? Sacarnos y que Dios no cumpla, que Dios fracase. que Dios fracase y que fracase el plan de Dios. Pero sabes, entre más te sometas a los cambios y al tratamiento que Dios te da en medio de esas circunstancias, Él es el que va a mostrar su victoria. ¿Y quién es el vencedor? Tú eres un vencedor, un ganador, porque estás con el especialista en ganar. Entonces, él temía que lo mataran para quedarse con su mujer, dudando. O se le olvidó la promesa, porque cuando vienen las dificultades hasta se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Pero él debió confiar en la promesa. Entonces Dios le habla y Dios le dice a Abraham: aún, mire cómo
¿cómo es de tremendo? Dios le había dicho que le daría una descendencia, pero aún le anuncia que esa descendencia también iba a pasar por pruebas. ¿Sí? En Génesis 15, 13 y 14 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios promete. Él sabe que vamos a pasar por tiempo difícil. Dios lo sabe. Y no con esto te quiero asustar, ni con esto estoy de pronto dando un mensaje de transmitirle o queriendo transmitir un mensaje de calamidad. Pero es inevitable. Él dice: es inevitable que pasemos. Si estás pasando por una situación, una tragedia, todos estamos viviendo y atentos a la tragedia que está viviendo el senador Miguel Uribe y su familia, una tragedia. Pero yo sé que allí Dios está obrando. Dios está obrando sus planes y todo sirve para bien, para bien. Y tú que estás aquí sentado, sentada o allí conectado, dices que todo el mundo tenga tragedias, pero la mía la estoy viviendo yo. Y solo tú con Dios saben lo que estás viviendo. Tal vez un hogar que está desmoronándose, unos hijos que están perdidos, tu empresa, tus finanzas, tus negocios, parece que todo se ha ido al piso. Enfermedades y calamidades que vienen. Quizás llegaste al Señor buscando una solución a tus problemas y algo se ha solucionado, pero otra cosa vino y quizás hasta peor, y en vez de mejorar, empeoró. Pero estás aferrado a una promesa, a una promesa. Aférrate a la promesa. Dios te da promesas. Dios te ha dado promesas. Si tú te has vuelto a Él en su palabra, estoy segura que Él te ha dicho, y que tú lo tengas muy, muy firme en tu corazón. Él sí tiene planes contigo y los va a cumplir, los va a llevar a cabo. Aférrate a eso. Tenemos otra persona que nos habla acerca de haber sido llevado a Egipto. De pronto usted cae en cuenta quién sería. José, el hijo consentido, porque era el obediente de Jacob, era el menor, el que el papá lo mandaba para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, y él venía y le contaba al papá: no, esos están más perdidos, andan por allá rumbeando, y mejor dicho, andan bien desordenados. Y José, su papá lo amaba, dice que era el amado porque era buen hijo. Ahora, no porque uno no ame a los hijos que andan desordenados, pero de pronto tenía ese cariño especial por ver que era diferente. Dice que le regaló una túnica que lo diferenciaba, y entonces se ganó la envidia de sus hermanos. Si usted conoce la historia, si no la conoce, léala allí en el libro de Génesis. Entonces, todo esto sucedió allí en Canaán, en la tierra donde después Abraham regresó. Claro, la historia de Abraham continúa en que él finalmente pudo regresar y se fue muy próspero, porque allá fue prosperado en Egipto. Pero entonces aquí en Canaán está José, Jacob con su familia, y José, que por la envidia y los celos de sus hermanos, entonces trataron de matarlo, pero al final lo echaron fue en una cisterna. Y en el capítulo 37 de Génesis, versículo 28, leemos que pasaban los mercaderes madianitas, y entonces decidieron, en vez de matarlo, venderlo como esclavo para que se lo llevaran a Egipto, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata,
Y entonces José fue a dar a Egipto. Pero Dios tenía planes con José. Usted conoce la historia. Dios le había hablado en sueños y esos sueños se cumplirían. Pero él, que estaba viviendo en ese momento esta tragedia, fuera de su familia, vendido como esclavo, terrible. Pero ¿sabe una cosa? Las pruebas no son para destruirte, son para formarte. Allá en Egipto, José fue obediente, aprendió obediencia. Él pudo haber sido olvidarse de los sueños y Dios me abandonó. ¿Y qué pasa con lo que Dios me ha prometido? Tuvo esa tentación tan fuerte con la esposa de Potifar. Es que uno lee lo que está allí, pero otra cosa es como uno tratar de meterse en la película. Esa tentación con la esposa de Potifar no fue cualquier cosa. En un momento que ella vino, ay, vení para acá, y que él salió corriendo. No, eso allí hubo mucho más, pero hasta que él tuvo que salir corriendo y dijo no. Y aunque él la tenía agarrado, pues se queda con mi túnica, pero yo, los que se van, huyó de la tentación. Pero eso no fue así en un momentico. Ella venía y venía, ¿cuántas veces? Quién sabe, ¿no? Y toquecitos por aquí, toquecitos por allá, y tratando de seducirlo. Y él seguramente también, ¿no? En fin, no voy a entrar en detalle, pero no fue algo fácil. Si está allí escrito como ejemplo, cómo él decidió ser obediente en esos momentos. ¿Sabe? Leamos aquí donde dice: bueno, no tengo aquí todo porque pues es larga la historia. Lo importante de la enseñanza en estos momentos en que estamos pasando por ese Egipto donde estamos siendo formados, donde Dios quiere enseñarte que no es para destruirte. Lo importante es la manera como respondamos. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder como limón o como naranja? ¿Qué sale del jugo? ¿Qué sale del limón que se exprime? ¿Jugo qué? Ácido. ¿Qué sale de la naranja cuando se exprime? Jugo dulce. Que el carácter dulce es el que Dios quiere ver en ti, porque ese es el carácter de Cristo, porque ese es el carácter que vamos a enseñar al mundo que nos rodea. Que la amargura, lo que en nuestra vida quizás hemos tenido de dolor, o que en estos momentos la presión de los problemas, tu cara, tus acciones, tus manifestaciones, a pesar de todo, sea el de jugo de naranja, no el de jugo de limón. El que responde con amargura, hasta allí llegó. Pero cuando permites ser formado, vas a avanzar y vas a lograr los objetivos. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, porque por la obediencia y porque no se dejó amargar, tuvo gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y allí fue llevado a ser el primero en la cárcel, como le dieron un cargo para que él cuidara
fue entregado para que tuviera a cargo el cuidado de todos los presos que habían en la prisión, y así el jefe de la cárcel no tenía nada de qué preocuparse porque José estaba cuidado de todo, y Jehová se mostraba con su gracia en la vida de José. Dice que Jehová lo prosperaba. Estaba en la cárcel, pero Dios lo prosperaba. Estás en circunstancias difíciles, pero Dios está contigo. Cuando Jesús y su familia pequeños fueron llevados a Egipto, fueron con oro en sus arcas. Cuando tú estás pasando por ese momento, no estás solo. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti, de tus necesidades. Él se identificó con tu necesidad, la llevó en la cruz, y Él está trabajando para sacarte adelante, y los resultados vendrán. ¿Cuál fue el resultado de Abraham? En Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía. Es decir, regresó a Canaán y regresó próspero. Hubo restauración financiera. ¿Por qué salió él de Canaán? Por la hambruna. Hubo restauración financiera después del viaje a Egipto, y fue allí donde pudo tener descendencia, y esa es toda la historia que usted la va a leer allí en la Biblia. ¿Cuál fue el resultado en la vida de José? Hubo de muchos la restauración familiar. ¿Qué fue lo que ocasionó que José llegara a ese momento en Egipto? La crisis familiar, la envidia, los celos. Me imagino las peloteras que había en esa casa de los hermanos contra él, cómo estarían constantemente diciéndole cosas, tratando de afectarle. No era una vida pacífica, había una crisis familiar, y vino cuando mayormente para Jacob, su padre, que lo amaba, cuando le fueron con el cuento para excusarse de que no, que es que una fiera se lo había tragado y que había muerto. Entonces hubo luto en la vida de Jacob, pensando que su hijo había muerto, y había una crisis familiar. Ahora, podía haberse llenado de amargura José contra sus hermanos. Él decidió ser obediente, pero también decidió perdonar. Luego hubo restauración, porque primeramente él decidió perdonar. Donde él no perdonara a sus hermanos, ¿habría cumplido Dios su plan? No hubiera puesto él hasta allí. Hasta allí llegó el plan. Pero el proyecto de Dios siguió, porque José decidió perdonar. Claro, eso llevó a la historia de que el pueblo de Israel en Egipto, obviamente allí se formaron, allí prosperaron, pero después allí vino la calamidad, y eso también es la historia de cómo pasaron 400 años hasta que Dios los sacó, y siempre vienen esos ciclos. Entonces vemos que Hechos 7:14 nos cuenta que José mandó a venir a su padre Jacob y a toda su parentela, que eran como 75 personas. Y en el versículo 17, en Hechos 7 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Por qué? Porque José perdonó a sus hermanos, y allí fue donde se generó que se establecieran, y Dios siguió cumpliendo sus planes. De manera pues que Dios está trabajando en tu vida, y lo más importante es que en este momento que estás pasando, busques la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. En el Salmo 63, para terminar allí, este salmo
habla de manera muy especial. Puedes hacerlo una oración. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Dios mío, te necesito en este momento. Que sea tu oración para ver tu gloria y tu poder. Busca su gloria, aunque todo esté tan revuelto. Busca su gloria, y buscando su gloria verás su poder en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Qué precioso que puedas acostarte y en medio de toda esa dificultad medites en lo que Dios está haciendo y podrás ver en tu vida, en lo que ya hizo Jesús por ti y que se manifestará en tu vida. Me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aférrate, aférrate a tu diestra, aférrate a Él. Él está contigo y podrás ver que el Señor no te abandona. En Apocalipsis 3, versículos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que Dios te ha dado, y que tu corona, que el plan de Dios, que el destino de Dios se vea cumplido en tu vida, y puedas recibir esa corona, y Dios te pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Hemos pasado la prueba, hemos alcanzado el destino aquí en la tierra, y alcanzaremos el destino final en la eternidad. Y este viaje a Egipto que has tenido que emprender no es para destruirte, es para levantarte y para llevarte a lo que Dios se ha propuesto. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.